Vamos de vuelta. ¿Se escucha ahora? Bien, perdón. Arranco de cero. Bueno, primero que nada, gracias a todos por sumarse. La verdad que veo que ya hay como 20 personas, muchísimo más de lo que esperaba, así que buenísimo. La idea de este espacio es crear un streaming por ahí semanal, vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Y tener un rato para hablar de Vue, para webear un rato, ¿sí? No estrictamente con Vue, también con JavaScript, con la web, con diferentes tecnologías que pueden ir surgiendo. Y bueno, es un espacio para promover, para divulgar, para conocer cosas nuevas, para, ¿por qué no?, entrevistar o que justamente ustedes participen y puedan ir aportando su granito de arena y entre todos tener una comunidad, digamos, en habla hispana, que es un poco la idea, crear más contenido en español y tener más gente que se pueda sumar a esto y, bueno, ir creciendo la comunidad y ver qué sale, ¿no? Es el primer episodio, Season 1, Episode 1, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo. Antes de arrancar, quiero agradecerle mucho a mi productor. Tengo un productor acá atrás de bambalinas, que es anónimo, no quiere revelar su identidad, le podemos decir Cremona, así que por ahí alguno ya se da una idea de quién puede andar. Agradecerle a toda la gente, la verdad que cuando surgió la idea de armar esto tuve muy buena repercusión por parte de todos, así que bueno, me dieron el puntapié inicial como para estar acá. Agradecerle a Mati Blacher, a Jorge Cano, a Cintia Pecas, la diseñadora crack que me ayudó un poco con todo esto, y bueno, también como decía antes a mi productor estrella Cremona. ¿Cómo va a ser un poco esto? Hoy en día, o más enfocado a lo que vamos a hacer hoy, es hablar un poco de Vue, de la versión nueva de Vue, más específicamente de la Composition API. Recordemos que Vue 3 no es solamente la Composition API, hay alguna que otra cosita dando vuelta, pero el cambio más importante y más paradigmático, por lo menos para mí, es ese. Pero bueno, no significa que la modalidad de hoy vaya a ser, digamos, estricta, vamos a ir cambiando. La idea también es hacer entrevistas, charlar con gente del ecosistema, conocer proyectos, conocer experiencias, y bueno, ir viendo cómo va pegando todo eso y qué es lo que a ustedes más les gusta, que en definitiva la gente que está acá es la que va a dirigir un poco la batuta. Así que si ya estamos con todo, déjenme ver, voy a pasar a compartir pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de la Composition API, ¿no? Y de este concepto nuevo que tenemos ahora en Vue. Vayan dándome feedback ahí en los comentarios. Yo acá con mi productor vamos a estar viendo si está todo en orden. Si tienen preguntas, lo que sea, postéenlo ahí. En algún momento voy a ir haciendo pausas como para contestar preguntas o ver comentarios. Pero bueno, tienen la idea de esto es un ida y vuelta, así no me dejen hablando solo, se los agradezco. Y vamos a arrancar un poquito. La Composition API, no sé si alguno ya tuvo la oportunidad de aprender un poco de esto, pero es una nueva composición, o es una nueva forma de componer componentes, ¿sí? Es un poco redundante, pero en definitiva es eso. Y es una API que está pensada para que nosotros creemos componentes a través de funciones y que podamos reutilizar nuestro código y hacer uso de estos componentes de una manera más sencilla y más orientada a funcionalidades. Lo que tiene la Composition API, para empezar, que viene obviamente con la nueva versión de Vue, pero que además es compatible con la API anterior, que ahora se llama la Options API, ¿no? Que es la manera tradicional que veníamos usando. Entonces nosotros podemos elegir si usamos la Composition API porque nos sienta bien, porque nos resulta cómoda, o si seguimos, digamos, con la estructura anterior. Una imagen que me gusta mucho, que está acá en la documentación, esto lo voy a poner acá en los comentarios por si alguien lo quiere ver. Este es digamos, la documentación que es estrictamente de la Composition API. Lo pongo acá para que mi productor lo pase. Es básicamente una documentación que refiere a los motivos, a los conceptos, a la teoría y a los ejemplos de por qué vamos a migrar o por qué podríamos migrar a un nuevo paradigma a la hora de crear componentes. Y hay una imagen que la quiero buscar acá, a ver si la encuentro más o menos rápido, que me gusta mucho. Acá está. Bien, que está un poquito lento en cargar, pero es esta imagen de acá, donde me compara la Options API, voy a darle un poquito de zoom, me compara lo que sería la Options API, o sea, la API anterior, con la nueva. No es necesario igual que haya tanto detalle, lo que me importa acá que se vean son los colores. Y básicamente lo que me muestra esto, ahí veo que no se está viendo del todo bien, son dos imágenes. A ver, un segundo. Vamos
Ahí está. Voy a abrirla por separado. Esto del streaming consume muchos recursos, pero bueno, esto es lo que les quería mostrar. Nosotros tenemos por un lado la Options API y por el otro la Composition API. Esto muestra el código de un componente hecho con ambas, ¿no? Con la manera tradicional, con la manera nueva. Y si bien la cantidad de código pueden ver que es prácticamente similar, por lo menos en cuanto a líneas de código, lo que vemos distinguido en colores es la funcionalidad. Cada cosa rosa es una funcionalidad específica, cada cosa violeta es otra funcionalidad específica, cada cosa amarilla es otra funcionalidad específica. Entonces, si vemos de un lado y del otro, la diferencia es que de un lado tenemos todo junto y del otro tenemos las funcionalidades separadas. Entonces, cuando nosotros tratamos sobre una funcionalidad en la Options API, nosotros tenemos que ir fragmentando. Ponemos algo en data, ponemos algo en una compute, después ponemos algo en method. Entonces, como que queda todo nuestro código, en vez de separado por funcionalidad, ¿sí? Por algo concreto y específico, queda separado más que nada por comportamiento. Tenemos todos los métodos, tenemos todas las propiedades, tenemos todas las computed properties. Lo que nos propone la Composition API es algo diferente. Y fíjense que lo que está muy bueno es que nos ordena mucho el código. O sea, bueno, yo puedo tener una funcionalidad específica que sé que va a empezar, digamos, en la línea 10 y va a terminar en la línea 11, ¿sí? Y después voy a puedo seguir con mi otra funcionalidad. Obviamente esto también lo puedo hacer mal y está en que nosotros seamos prolijos, pero nos ordena mucho la manera de crear componentes, ¿sí? No sé si nos cambia la cantidad de código, pero nos hace crear un código más ordenado, a mi criterio más fácil de reutilizar, con una curva de aprendizaje por ahí un poquito más lenta, digamos, o más alta de lo que veníamos acostumbrados a Vue, pero que de todas formas es algo sencillo y fácil de aprender, ¿sí? No es algo extremadamente complicado. ¿Qué más tenemos para decir de la Composition API? Bueno, en realidad quiero hacerlo lo más didáctico posible, lo más práctico posible, así que no voy a ir tanto a la teoría, ¿sí? La idea no era una charla, por eso no hay slides y es un ambiente un poco más relajado. Y la idea también era hacerlo, digamos, sin referencia, en el sentido de ir mostrándoles el proceso natural, que seguramente voy a empezar a codear y me voy a equivocar y voy a pasar por el mismo proceso que pasamos nosotros como desarrolladores todos los días mientras trabajamos. Entonces, un poco la idea es darle ese flujo natural a las cosas. Lo primero que voy a hacer, que en realidad yo un poco ya lo tengo hecho, acá tengo abierta la terminal, y lo hice más que nada por cuestiones de conexión y como están viendo, el streaming está consumiendo mi alma básicamente en recursos. Lo primero que podemos hacer para empezar a trabajar con la versión nueva de Vue, que recuerden que está en beta, recién, si no me equivoco, estamos por la beta 20, creo que estamos cerca de tener un release candidate, pero todavía no está en su versión oficial. Después vamos a charlar un poquito de eso también. Pero bueno, lo primero a tener en cuenta es que el proyecto se crea de la misma manera que nosotros creamos cualquier proyecto, ¿sí? Usamos el Vue CLI, usamos el comando create, y yo acá le estoy poniendo el nombre de mi proyecto, que es Season 1, Episode 1, y con este comando, a través del CLI, nosotros vamos a crear nuestra aplicación de Vue.js. Una vez que nosotros creamos la aplicación, voy a abrir esto con el Visual Studio, pueden ir chequeando si se ve bien el tamaño de la fuente y todo eso, si no, trato de darle un poquito más de zoom. Mientras voy abriendo esto, lo acomodo por acá. Y me crea la estructura básica, en realidad, que me suele crear con cualquier aplicación de Vue. En realidad, todavía no estoy usando Vue 3. Esto es ya directamente, podríamos decir, Vue normal o Vue 2. Y después lo que hago para poder usar la versión nueva de Vue en el CLI es hacer el Vue add, que es otro comando del CLI, y le digo Vue next. Este es otro detalle a tener en cuenta, ¿sí? Con este comando yo incorporo el plugin de Vue 3 a lo que es mi proyecto. Y está bueno tener en cuenta esto de Vue next porque, no lo mencioné, pero si nosotros vamos a la organización de GitHub, esto es Vue.js, vamos a poner Vue next. Y nosotros vamos a GitHub, a la organización de Vue.js, donde hay un montón de repositorios. Tenemos Vue Next, que es básicamente el repositorio que se usa para hostear el código de lo que es la nueva versión, de lo que se viene, ¿no? Y acá obviamente tenemos información, tenemos bueno, el estado, como les decía, está en beta, vamos por la beta 20. Y tenemos no solamente el estado de Vue, sino el estado del ecosistema, del Vue Router, de Vuex, del CLI, el soporte para JSX, bueno, y diferentes herramientas que por ahí son prácticamente esenciales para lo que es el desarrollo de Vue. Y esto es un poco también lo que demora, ¿no?, la salida de Vue 3. No dependemos de que Vue 3 esté listo, sino que dependemos de que
las DevTools estén listas, que los plugins para ESLint estén listos, que Vuex esté listo, que el loader, que el router, ¿sí? Que todo el ecosistema pueda acompañar, porque la realidad es que la mayoría de nosotros, para poder trabajar con Vue 3, necesitamos que el ecosistema también acompañe ese proceso. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahí pueden ir chequeando el estado, ver el código y demás. Entonces, con este comando, como les decía, le damos Enter y con eso agregamos la versión 3 de Vue a nuestro proyecto. Y a simple vista, la estructura del código es la misma, ¿sí? No nos crea nada nuevo. De hecho, crea este componente Hello World, que lo que voy a hacer es borrarlo, ¿sí? Porque no lo vamos a usar. Y acá en el app tenemos el mismo código que solemos tener siempre, que hace una referencia a ese Hello World que voy a sacar. Estoy, bueno, un poco asumiendo que la mayoría ya tiene por lo menos algo de experiencia con Vue, pero de todos modos, si después hay preguntas más básicas, no hay ningún problema. La idea es darle la bienvenida a todo el mundo y convencerlos de que usen Vue. No convencerlos, pero estamos evangelizando, pero sí mostrarles que está bueno. Entonces voy a limpiar un poco esto, voy a sacar los styles, que por el momento no los necesito, para que quede lo más limpio posible. Y después voy a venir al main.js, y acá es donde está el primer cambio, digamos, importante en lo que es Vue, que es el tema del global mounting, ¿sí? Que antes teníamos, ahora tenemos un mounting de la aplicación que es scopeado. Si mal no recuerdan antes, esto se hacía new Vue, ¿sí? Se creaba la instancia de Vue, y sobre la instancia de Vue, a ver si lo puedo hacer para atrás. No. Pero bueno, vamos a escribirlo. Esto era el código anterior. Vamos a dejarlo acá. Se hacía algo más o menos así y se ponía un mount, ¿no? Acá. Sobre, en este caso, el ID app. Sí, acá se podía poner el router, se podía poner Vuex. Esto no tiene, digamos, mucho que ver. Voy a agrandar un poco acá la letra que me dice mi productor. Muchas gracias. Voy a cerrar acá para que esto quede un poquito más grande. Pero eso es lo que solíamos hacer antes. En realidad, si se fijan, es prácticamente lo mismo. Lo nuevo que aparece ahora es este Create App. Y este Create App lo que nos permite a nosotros es tener un scoping más acotado a lo que son las aplicaciones y no a la instancia global de Vue. Si yo, por ejemplo, antes quería agregar un componente global, yo hacía Vue.component, ¿sí? O si quería agregar un plugin, hacía Vue.use. Y esto es el problema que tenía es que tanto yo como las cosas que usaba de terceros nos atachábamos todos a lo que era la instancia global de Vue. O sea, si yo usaba un componente que hizo algún otro desarrollador y lo incorporaba, bueno, como era todo sobre el Vue.component, Vue.use, todos usamos la misma instancia global y esto podía tener problemas de colisiones. Son cosas muy específicas, pero bueno, eran cosas que podía pasar. Y después, casos muy específicos, era la posibilidad de usar dos aplicaciones, ¿sí? De dentro de por ahí un mismo HTML, tener dos aplicaciones, ¿sí? Digamos, en dos porciones del HTML por separadas, con sus scopes diferentes. Entonces, al usar la instancia global de Vue, lo que tenía, el problema que tenía antes es que lo que ponía en una lo ponía en la otra. Entonces, como ahora creo o tengo este Create App, ¿sí? Tengo una instancia reservada en mi aplicación y lo que hago ahora es, en vez de Vue.use, hago app.use, ¿sí? O app, bueno, en realidad, perdón, esto tendría que ser así. Y acá hago lo que les comentaba, ¿sí? app.component. Estas son algunas de las cosas que cambiaron ahora con la versión nueva. No es, como les digo, no es lo que por ahí más nos atrae a nosotros, pero son cosas que están buenas a tener en cuenta y que más allá de la Composition API le fueron dando, digamos, como una vuelta de tuerca. Vamos a volver todo esto atrás. Y ahora sí, voy a tomar un poquito de agua porque hablo mucho. Vamos a pasar un poco a ver cómo funciona la Composition API. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Voy a aprovechar para revisar un poco las preguntas. Ya chequeo, les refresco la nueva manera de crear scripts. Esto que está acá, me gusta, esta pregunta la voy a poner. Que esto lo vamos a hablar un poquito al final del streaming, que es algo que me interesa bastante,
que lo conversemos, no solamente por lo que se propuso, sino un poco por el concepto de los RFC de Vue, que es algo que para mí está muy bueno. Bueno, lo voy a sacar, pensé que esto se salía solo, pero no. Bien, vamos entonces ahora a ir un poquito más al código, ¿no? Vamos a tratar de crear un Hello World usando la API nueva de Vue, o sea, usando la Composition API. Como les digo, yo acá podría, vamos de hecho a hacerlo rapidito. Yo acá puedo hacer un return hello y mostrar esto acá en un H1, por ejemplo. Bien, voy a aprovechar para ir corriendo el proyecto. Yo tengo un alias, esto es como hacer un npm rancer, para que no se pregunten qué es este comando raro. Y mientras esto va buildeando voy a explicar un poco algunas cosas. Lo que cambia mucho con respecto a la API nueva es toda la parte, digamos, del script, ¿no? Todo lo que es la parte del template queda exactamente igual. La parte de templating y la parte de styles es exactamente la misma, no hay prácticamente modificaciones, por lo menos no que tengan, digamos, que tengan que ver con la API. Sí hay algunos componentes nuevos que están interesantes, pero no son cambios que tengan que ver con la API. Esto ya corrió. Voy a entrar a mi localhost. Con esto por acá. Voy a sacar los bookmarks, así hay más espacio. Y voy a aprovechar para acomodar un poco esto. Bien. Entonces acá tengo un Hello World básico usando Vue tradicional, pero con la versión de Vue 3. O sea, si yo vengo a mi package.json y veo acá las dependencies, ustedes pueden ver que estoy usando, bueno, está usando la beta 1, no sé por qué en vez de usar la beta 20, pero bueno, estoy en definitiva trabajando con la versión 3 y estoy usando la API tradicional. Entonces, para los que estaban escépticos un poco del tema, se puede usar la versión 3, se puede obtener un montón de los beneficios, digamos, de performance y bueno, todo lo que trae acoplado la nueva versión de Vue, pero usando la manera tradicional. Ahora nosotros vamos a ir a tratar de migrar esto a lo que es la versión nueva. Y lo que voy a hacer es hacer el import de una propiedad que se llama ref. ¿Sí? Que esta propiedad ref es una especie de, podríamos decirlo que es el nuevo data, ¿no? O las nuevas propiedades. Y yo esto lo importo de Vue. Esto es algo ya nuevo, o sea, nosotros anteriormente no teníamos que hacer esto, ¿no? Esto ya no era algo que teníamos, digamos, explícito en nuestro código, sino que nosotros trabajábamos sobre un objeto y sobre ese objeto teníamos todo a través de this. O sea, nosotros disponíamos todo a través de this y obviamente las opciones. Bueno, eso es uno de los cambios más importantes que hay, que nosotros ahora tenemos lo que es la API de reactividad de Vue, es como un módulo aparte, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el cambio de arquitectura que hubo en el desarrollo del proyecto y que ahora nosotros importamos la API de reactividad. La ventaja de eso es que se puede usar fuera de Vue, o sea, yo puedo usar la API de reactividad de Vue y no usar el template engine de Vue o no usar el rendering de Vue. O sea, podría empezar a crear proyectos que usen los observables internos de Vue, que usen toda esa magia, pero sin necesariamente usar templating o usar, no sé, imagino que hasta se podría experimentar algo en Node, no estoy seguro si es correcto lo que estoy diciendo, pero me imagino que abre las puertas a muchas posibilidades esto de modularizar un poco el código en este sentido. Entonces tenemos este cambio importante, ¿sí? ¿Qué es ref? Bueno, ahora ya se los paso a explicar rápido, pero lo que voy a hacer es sacar data, ya no tenemos más data, no tenemos más methods, no tenemos más computed, no tenemos más watchers, ¿sí? Lo único que tenemos ahora es una función que se llama setup. Y adentro de esta función setup es donde nosotros vamos a crear y utilizar todo el código, básicamente. Entonces, yo quiero crear una propiedad reactiva, por decirlo de algún modo. Lo que hago acá es crear una variable que se llame hello, ¿sí? Esta variable hello, uso ref, que es una función, y le digo que me cree una variable con un valor default. En este caso lo vamos a poner hello, como teníamos antes. Ahora, vengo acá, ¿sí? Y me dice, bueno, primero tengo un error del linter, porque obviamente hello no se está usando. Vamos a ver si podemos skipear esto, porque no es lo que les quiero mostrar. A ver si hago un console log. Bien, ahora vengo acá
y hello, que ya la tengo declarada acá. Como les digo, yo estoy supuestamente creando una variable reactiva. Vamos a ponerlo acá. Variable, vamos a ponerle propiedad reactiva. Similar a lo que antes hacía en data. Ahora, la tengo acá declarada en el template, pero no se está mostrando. Y el concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es que ahora todo lo que nosotros queremos disponer en el template tiene que estar metido en un return. O sea que podemos decir que la función setup lo que tiene que hacer es devolver, ¿sí? Hacer un return de todas las cosas que yo quiero después poder utilizar en el template. Entonces, si yo simplemente hago acá un return hello, ahora mi código está funcionando perfectamente. O sea, este es el hello world que vimos antes migrado, digamos, ya a la API nueva de Vue. Ahora, ¿qué más tiene la API nueva de Vue? O sea, dijimos que ya computed, methods, que todo ese tipo de cosas ya no las tenemos, ya no tenemos esas propiedades. Entonces, ¿cómo las podemos utilizar? Porque los conceptos sí siguen existiendo. Si bien no tenemos un objeto computed, si bien no tenemos un objeto watcher, si bien no tenemos un objeto methods, nosotros tenemos todos esos conceptos todavía disponibles. Entonces, vamos a hacer el típico ejemplo del contador. Voy a agregar un botón acá. Le voy a poner un simbolito más. Y vamos a poner acá una variable que se llame index, bien básica. Bien. Con la variable index se pueden imaginar, simplemente puedo hacer otro ref, que sea const index igual a ref, y le digo el valor. En este caso el valor default va a ser 0. Vamos a borrar este hello world, ahora que se entendió, y vamos a poner el index acá abajo. Bien. 0, fíjense ahí que al lado del botoncito más, vamos a darle mucho zoom a esto, porque no le voy a dar mucha bola al CSS hoy, perdónenme. Van a ver que ahí está el 0. O sea, si yo acá inicializo la variable con un 1, ahora ahí se va a mostrar un 1. Ok. De vuelta a lo mismo, es bastante similar a lo que veníamos haciendo. Ahora, ¿cómo hago para crear un método, ¿sí? Como hacía antes, que haga un increment sobre esta función index? Simplemente creo una función. Vamos a ponerle increment. Voy a usar una arrow, si bien no me gusta usar mucho las arrows para esto, pero ahora que quede cortito. Y ahora lo que quiero hacer es que index sea igual a index más 1, o sea, más igual 1. Pero con la salvedad de que index no es un valor nativo, index no es un número, ¿sí? Es un objeto reactivo o es una propiedad reactiva. Entonces, cuando nosotros creamos una variable con ref, lo que tenemos que hacer para acceder al valor de esa propiedad es usar value. Entonces, ahí estoy creando una función, olvídense del error que tenemos acá, estoy creando una función que agarra esta propiedad reactiva index y le suma 1. Entonces agarro este increment y de vuelta, si yo lo quiero poder utilizar en el template, simplemente lo único que tengo que hacer es retornarlo. Ahora, obviamente, esto todavía no sé nada, ¿sí? No le agregué el binding. Si yo quiero decirle al botón que al hacerle clic ejecute la función increment, hacemos exactamente lo mismo que hacíamos antes. Usamos la directiva beon o el arroba. Hacemos clic, increment. Vamos a guardar. Y simplemente ya tenemos nuestro código resuelto, ¿sí? O sea, fíjense que los conceptos, esto es lo que quiero hacer hincapié, los conceptos son exactamente los mismos. Son propiedades reactivas, son métodos en este caso, pero ahora está todo mucho más orientado a JavaScript, ¿no? No tenemos, digamos, este orden restricto de cómo utilizar las cosas, sino que, o sea, me refiero a cómo dividir las cosas dentro del componente, sino que tenemos el código. Obviamente que esto puede ser desordenado si nosotros somos desordenados, pero si tenemos un poquito de sentido común y hacemos las cosas más o menos bien, nos va a ayudar a mantener un código mucho más prolijo. Vamos a ir viendo cómo. Voy a mostrar otro ejemplo más. Algo que mencionaba antes, que por lo menos a mí me gusta mucho de Vue, son las computed, ¿sí? Entonces yo también puedo crear computed acá. ¿Cómo creo una computed? Tengo una función similar a ref, que lo que me permite es crear una función. Vamos a ponerla acá, que se llame, en este caso, double, le voy a poner. Sea una computada. Y la diferencia de lo que es computed ahora es que también es una función. O sea, este objeto computed en realidad que nosotros estamos, o esta dependencia
dependencia computed que estamos importando de view, en realidad ahora es una función que recibe una función. ¿Sí? Recuerden que igual las computed anteriormente eran funciones que devolvían un valor. Bueno, ahora siguen siendo exactamente lo mismo, pero se declaran de esta forma. Entonces creo una computed acá y le digo que me devuelva index.value por 2. Entonces, de esta manera muy sencilla, igual que funcionaba antes, view detecta que esta computed depende del valor de index. ¿Sí? Recuerden que siempre a través de .value, porque quiero acceder al valor de la propiedad, y lo estoy devolviendo. O sea, estoy usando una arrow, pero en definitiva lo estoy devolviendo. Entonces, de esta forma es la que puedo utilizar para declarar una propiedad computada. ¿Quiero utilizar double en mi template? Simplemente hago el export, bueno, en realidad sería un return. Puedo venir acá y vamos a hacer así y vamos a mostrar double. Guardamos los cambios y ahora fíjense, ¿sí? 5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 18, 10, 20. O sea, ya tenemos una computed funcionando. En cuanto a simplicidad, creo que es simple, ¿sí? Es más o menos la misma cantidad de código que nos hubiese llevado a realizarlo en la API tradicional. Pero bueno, es un paradigma nuevo, a mi criterio mejor, pero que yo creo que también depende de los casos. O sea, no les diría mañana mismo vayan a usar la API nueva, sino que vayan considerándolo. O sea, creo que lo que tiene la API nueva es que va a ser mejor para el trabajo de equipos muy grandes o de muchas personas trabajando en un mismo componente o en un mismo archivo. Eso es un poco lo que creo que va a facilitar esta API nueva. Hasta acá tenemos más o menos un ejemplo básico funcionando, utilizando ya conceptos como directivas. Fíjense que acá tenemos directivas, tenemos propiedades reactivas, tenemos una computed, tenemos un método, y bueno, tenemos principalmente el concepto de setup, que es donde recibe todo nuestro código, ¿no? O sea, todo el código que nosotros queremos utilizar en nuestro template tiene que estar adentro de la función setup y tenemos que devolverlo. O sea, esto, lo que me gusta de esto es que es muy explícito. Lo que no está dentro de return no va a funcionar adentro de template. Y eso es algo que me parece que está bueno que quede claro. Aprovecho para responder algunas preguntas, a ver si hay algo ahí en el chat. Sí, acá, bueno, dice Ángel que está bueno porque es más práctico tenerlo todo en el mismo lugar. Yo creo que así a simple vista todavía no se le pueden ver todas las ventajas que esto trae. Voy a tratar de llevar esto a un ejemplo un poco más real o que se justifique más tener este tipo de arquitectura o este tipo de patrón en lo que es nuestro código. Vamos a ver alguna que otra cosa más. Pum, pum, pum. Bueno. Bien. Sigo entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a mostrar cómo crear este objeto, este concepto de componer a través de componentes, ¿no? O sea, en realidad componer a través de funciones. Porque en definitiva acá lo único que tenemos es un componente, ¿sí? Principal en este caso, que está haciendo uso de ciertas cosas. Entonces voy a tratar de llevar esto a un ejemplo un poco más real y lo voy a hacer creando una función que a mí me permita hacer una petición HTTP con fetch. Ahora, lo que quiero explicar con esto, o lo que quiero que quede claro, en realidad lo voy a tratar de trasladar un poco en el ejemplo, es, de hecho voy a venir al RFC de View, a ver, vamos de vuelta por acá, Composition API. Así les puedo mostrar un ejemplo de lo que se pretende con esto. Creo que estaría por acá. Este es un ejemplo básico que dan en la documentación que explica un poco la motivación de esto, ¿no? Vamos acá. ¿Se ve? Ahí se ve bien. Creo que está bastante grande. Lo que nos va a permitir esta nueva API, en realidad, es que, si se fijan, esto que nosotros tenemos acá es prácticamente, como les decía, es código JavaScript, ¿no? Entonces, esto lo que nosotros nos permitiría es llevar una función, ¿sí? O llevar este código a una función externa y dividir este código según criterios de comportamiento, o sea, basándonos un poco en este concepto de Linux de hacer algo chiquito o algo lo más mínimo posible, de hacerlo bien, ¿sí? De hacerlo eficiente y de hacerlo eficaz. Entonces, es un poco eso la premisa. Yo acá puedo identificar
que tengo en definitiva dos comportamientos. Tengo el hello world y tengo el contador, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacerlo, no lo había pensado esto, pero voy a tratar de llevarlo a cabo. Yo podría extraer este código de una función. Por ejemplo, le vamos a poner counter. Esta función counter que estoy creando, la idea es que tenga todo el comportamiento que se refiere a lo que es el contador, ¿sí? Que es prácticamente todo menos el hello world. Entonces puedo agarrar esto de acá, puedo meterlo en esta función counter, inventar el código, y lo que me faltaría hacer que esta función haga es un return de index, increment y de double. Y ahora, en lugar de tener esto acá, o esto mejor dicho lo voy a dejar, lo que haría acá es, puedo hacer llamar a esta función que se ejecute, a esta función counter, ¿sí? Y hacer un destructoring, porque esto me devuelve, bueno, me devuelve un montón de cosas, pero yo podría elegir lo que quiero. Entonces, puedo venir acá y decirle, bueno, quiero usar el index y quiero usar el increment, nada más por ahora. Entonces vengo acá y le digo, llamo a counter. ¿Sí? Saco el doble de acá. Obviamente lo voy a sacar de acá para que no rompa. Y ahora, si no me mandé ninguna, esto debería seguir funcionando. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer básicamente? Acabo de separar mi lógica en comportamiento, ¿sí? Tengo una función counter que se carga específicamente de resolver la funcionalidad de componente, y después tengo el hello, que también, o sea, si soy purista, digamos, podría agarrar y llevar esto a una función externa, dejar a mi componente app, hagámoslo. Hello. Vamos a poner esto acá y vamos a hacer un return de hello. Y acá, como hice antes, hago hello. No necesariamente podría devolver un objeto, o sea, esto si tiene una sola propiedad podría devolver una propiedad. Yo creo que estaría bueno adoptar un patrón que sea más específico, más homogéneo, ¿sí? Que nos permita mantener una consistencia, por eso lo dejo así. Pero esto debería funcionar porque me dice que no anda acá. Hello is defined but never used. Porque se llama igual, entonces vamos a hacerle... vamos a ponerle así, hi. Y acá vamos a ponerle hi. Entonces, lo mismo, o sea, yo ahora tengo mi componente app que no tiene ni idea qué es la función high, no tiene ni idea qué es la función counter, simplemente utiliza ambas funciones, extrae el comportamiento que desea, no le importa cómo, o sea, esto es súper expresivo, y bueno, lo utiliza y lo dispone, digamos, en lo que es su template. Ahora, esto podría estar perfectamente ya en un archivo, o sea, si yo quiero seguir siendo prolijo con esto, puedo venir acá, hacer un archivo que se llame counter.js, por ejemplo, y vengo y lo que tengo en counter lo saco del app, lo voy a meter acá adentro, y en realidad lo único que me faltaría con esto es exportarlo, ¿sí? Porque obviamente esto se tiene que utilizar, así que simplemente hago un export default usando JS modules. Ahí está. Y tengo que importarme ref y computed, porque este componente no lo tiene importado acá. Entonces hago un import de ref, uno de computed. Acuérdense que esto se importa siempre desde view. Y a ver si tengo un error acá. No, dice que no puedo encontrar el módulo, pero esto creo que es un falso error. Así que lo que me quedaría hacer acá es hacer un import. Y puedo hacer un import de mi función, que sería counter, que está en counter.js. Compute de acá no lo estoy usando más porque lo moví a counter, así que lo borramos. No nos quiere error. Esto sigue funcionando perfectamente. Entonces, esto, sí, que bueno, está por ahí en un comportamiento un poco simple, pero esto es un poco la premisa. Que ahora yo tengo una manera mucho más fácil de crear comportamiento específico que quiero reutilizar. Entonces, puedo crear 73 componentes que usen counter
y simplemente hacen un import, ¿sí? Y hacen una especie de export, que en realidad no es un export, pero seleccionan qué es lo que quieren utilizar de esa función que estamos creando. Esto es la composición lógica, se llama, ¿no? Es la composición basada en funciones. Y esto es un poco la premisa o la idea detrás de lo que es esta nueva versión de Vue. Hay un cambio en cuanto a las directivas, ¿no? Las directivas funcionan igual. O sea, podría acá, por ejemplo, tengo hello, ¿no? Vamos a poner una directiva vshow y le voy a poner false. Y fíjense que las directivas funcionan de la misma forma. O sea, si yo levanto acá la terminal, voy a ir cerrando esto. No sé si ven esta cotorrita que está ahí, marca el ritmo de mi CPU y en cualquier momento se va a desnucar. Si yo vengo a inspeccionar un poquito esto, fíjense que tenemos acá el style con el display node, ¿sí? Que es consecuencia de este vshow. O sea, lo que es el template se usa exactamente igual. Directivas, sí, bueno, en realidad el add click o el beyond es una directiva y las expresiones se usan igual. Una cosa que no está más son los filtros, o sea, ya no se pueden crear, vieron que antes podíamos crear un filtro y los usábamos con un pipe y no sé, por ejemplo, hacíamos un to-upper case o algo así, y esto filtraba, digamos, o sea, hacía un format de lo que era el output. Esto ya no, creo que los filtros quedaron deprecados, de todas formas es algo que se puede resolver con una computer y la idea es justamente dejar de usarlos porque se pueden resolver de otras formas un poco mejores y más prolijas. En cuanto a la forma de usarlo, una composición impide un poco no entendí la pregunta, pero leí ahí por ahí ciclo de vida, y eso es una buena pregunta que no hablé. Y sí, en realidad cambió y no cambió. O sea, los ciclos de vida siguen estando, o sea, podemos utilizar los mismos ciclos de vida, pero con el mismo patrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar el ciclo de vida mounted, lo que hago es hacer un import, vengo acá y hago on mounted, y son funciones. Entonces puedo venir acá y hacer onMounted y decirle qué es lo que tiene que ejecutar. Entonces vengo y hago el típico console log de que esto está montado. ¿Sí? Si vengo acá a la consola, acá pueden ver que esto se ejecutó. Y así podría ser también con el onCreated, creo que se llamaría ahora. Created. Creo que es created. No recuerdo exactamente el nombre. No sé tampoco si hubo cambios en lo que son los nombres de algunos de los hooks, pero lo importante es el concepto de cómo se utilizan, ¿no? Vamos a poner ahí. Creo que no es created, pero vamos a probarlo. Acá le pifié con algo. Object is not a function. Supongo que debe ser onCreated. No sé si alguno por ahí me quiere soplar por ahí, pero vamos a probar onCreated. Debería ser así, ¿no? Tendría sentido. Recargo para limpiar un poco los logs. Mounted, ¿no? onCreated. Bueno, esto es algo que habría que chequearlo después. A ver si me sugiere onBeforeMount. Created. onCreated. Mounted, onBeforeMount. Creo que no está más onCreated, que sería onBeforeMount. Puede ser. Bueno, ahí este created que no es created funcionó antes que el mounted. Puede ser que se hayan simplificado, pero bueno, insisto, más allá de eso, que después lo podemos chequear en la documentación, a lo que quiero hacer hincapié es la forma de utilizarlo, ¿no? O sea, es una función que recibe como argumento otra función, básicamente el mismo patrón que utilizamos en objetos anteriores, y que le digo que es lo que tiene que ejecutar. Es bastante sencillo. No sé si hay alguna pregunta más por acá. A ver, más o menos, suponiendo que un proyecto más grande conviene separar todas las funcionalidades en distintos archivos, se analiza cuáles conviene separar y cuáles conviene mantener en un mismo archivo. La verdad que es una buena pregunta y es la típica pregunta que te diría depende, ¿no? O sea, como que es difícil tener una respuesta, creo que depende mucho del contexto.
la idea o el concepto de esto, en realidad siempre de Vue, pero lo que facilita esto es poder identificar esas funciones que corresponden a algo. Y obviamente, siempre cuanto más chiquito, mejor en este caso, y cuanto más reducida puede ser esa función y más simple, mucho mejor. Tampoco ser, digamos, yo lo que fomento es tratar de ser pragmáticos, ¿no? No afianzarnos tanto a la teoría y hacer lo que más se acomoda al proyecto, al equipo, a las skills del equipo, porque por ahí es un equipo con mucho seniority, por ahí es un equipo con poco seniority. Entonces, bueno, depende un poco del contexto en que nos encontremos. Acá, mira, acá Facu Rauri, grande Facu, dice created y before created se eliminan, se usa directo en el setup. Ok, o sea que claro, tiene sentido. Se supone que ahora el created, como según lo que nos dice Facu, es básicamente durante el setup. Entonces no sería necesario el uso de un hook. Genial. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo un poquito más interesante usando un ejemplo o armando un ejemplo de fetch, ¿no? Voy a crear un archivo nuevo que se llame fetch.js. Y lo que voy a hacer acá es un poco lo mismo que venía haciendo. Voy a hacer un import de ref, voy a hacer un import, por ahora solamente de ref. Y voy a hacer from... sí, perdón, me estilé un poco. Vamos a salir acá. Y lo que voy a hacer siempre como premisa, cuando esté creando una función que la estoy utilizando para componer, voy a hacer un export default. Voy a poner acá la T, voy a poner un export default y voy a exportar en realidad una función. Siempre lo que exportamos ahora son funciones, a diferencia de exportar objetos cuando hacemos componentes tradicionales. Y entonces acá lo que hago es una declaración de lo que podría ser las propiedades iniciales de esta función, que se va a encargar de hacer peticiones HTTP a través de fetch. Ahora, aparte de ref, tengo otra propiedad, que es lo que yo creo que más confusión va a traer esta nueva versión de Vue, que se llama reactive. Esta función reactive tiene un uso bastante similar al que tiene ref, pero la diferencia es que reactive se usaría más para objetos. O sea, ref es más para propiedades individuales, para propiedades nativas, digamos, o tipos de datos nativos, como pueden ser strings o booleans o números, etcétera. Y reactive es ya para crear un estado reactivo. El problema principal que tiene ref y reactive, no lo quiero complicar, pero el problema principal que yo le veo es que si nosotros, por ejemplo, si yo acá voy a usar una variable que se llame state. Esta variable state va a ser un reactive. Si queda claro por ahí un poco el concepto. Y reactive acá lo que va a tener es el estado. O sea, como les decía, es lo mismo que ref, pero con un objeto. Y yo acá le voy a declarar todas las cosas que quiero para mi función que se encarga de hacer cosas fetch. Lo primero que quiero es la respuesta. Después lo que quiero es, si tiene un error, que en principio lo voy a inicializar como null. Y después voy a agregar una variable que sea un boolean para saber cuándo está haciendo la petición y cuándo no la está haciendo. Entonces, esto es un poco... acá me olvidé unos paréntesis. Esto es un poco la diferencia, ¿no? Si yo hubiese querido hacer esto con ref, tengo que hacer const ref igual, const, no sé, is fetching igual a ref y ponerle false. Y tendría que crear propiedades individuales. Entonces, lo que tiene de bueno reactive es eso, que me permite por ahí agrupar un cierto comportamiento en lo que es un estado. Pero después lo que tiene de malo, sobre todo cuando lo estoy usando en funciones que quiero reutilizar después, es que no le puedo hacer destructoring, ¿sí? Si yo hago un return state, porque quiero que después esto utilice state, yo no puedo hacer un destructoring de state cuando lo estoy utilizando acá. O sea, un destructoring me refiero a, voy a venir acá, a esto, ¿sí? Tengo que agarrar todo el estado, tengo que hacer cosas un poco más, necesito hacer un poco más de trabajo manual, por así decirlo. Entonces tengo dos opciones. O uso ref o uso una función que se llama toRef, que viene de Vue, que lo que hace es recibe un estado, ¿sí? O sea, esta función que está acá, que yo en realidad lo que voy a hacer es esto, ahora les explico igual un poco por qué, pero esta función toRef lo que hace es agarra un estado reactivo y lo convierte a referencias individuales. Entonces la ventaja de esto es que yo después cuando lo importe,
lo que voy a poder hacer es hacer el destructoring como venía haciendo anteriormente. ¿Sí? Si quiero utilizar solamente res o quiero utilizar solamente isFetching, voy a poder tener ese pequeño control. Bien, esto también hay que importarlo, así que lo voy a poner acá. Y ahora que ya tengo por ahí lo que es la data, lo que le falta a esta función para poder hacer peticiones HTTP es básicamente tener una función que haga la petición. Entonces lo que voy a crear ahora es una función que se llama fetch, o vamos a ponerle fetch data, así no tenemos problema de nombres. Esta es una función, voy a utilizar async await, que es una función básicamente que va a manejar promesas porque estoy trabajando directamente con la API de fetch del browser. Y lo que puedo hacer acá adentro es básicamente ya hacer la interacción, pero empezar a jugar un poco con las cosas que tengo en el state. Yo esta función fetchData la voy a utilizar, ya directamente la exporto, la voy a utilizar fuera del componente. O sea, la voy a disponer para que, por ejemplo, la app la pueda utilizar para hacer una petición HTTP. Entonces, voy a tomar un poco de agua. Lo que voy a hacer acá es, lo primero que quiero hacer es, bueno, cuando empiece la petición HTTP, voy a cambiar el estado de isFetching. Entonces hago state.isFetching igual false. La ventaja por ahí que tiene equals true. La ventaja que tiene un poco el tema del state es que es un poco más natural. No tengo que acceder a la propiedad a través de value, sino que ya es directamente un objeto. Y después acá con el típico try catch, voy a hacer la petición, o sea, voy a hacer const rest, que es la respuesta. Voy a hacer un await y voy a hacer fetch. ¿Cómo funciona fetch? Digamos, la API nativa de fetch recibe dos parámetros. El primero es la URL. El segundo son las opciones que puedo poner en los headers, el HTTP method. Digamos, puedo jugar un poco con los parámetros que quiero utilizar. Ahora, obviamente yo no quiero hardcodear acá porque quiero que esto sea dinámico, que sea genérico, que la pueda utilizar con todas las APIs o con todas las URLs que yo quiera. Así que acaba de recibir una URL dinámica. Las options que recibe también van a ser dinámicas. Entonces, ¿de dónde sale esta URL? ¿De dónde salen estas options? Bueno, esto es una función. Esta función la voy a llamar en algún lado. Así que son parámetros de la función. Bien. Y ahora tengo state.res es igual a await. Recuerden que fetch te devuelve una respuesta y vos después esa respuesta la tenés que parsear a JSON. Y bueno, la forma de parsearla es con una función que se llama res.json. Y esto también es asincrónico, así que tiene que estar utilizado con await. Acá tengo manejada básicamente la interacción HTTP. Me faltaría hacer el error handling, que para eso tengo una variable ahí que se llama error. Y lo hago a través del catch. Le digo que state.error, o en este caso R, que es la convención normal, sea igual a eso. Y lo último que me falta, usando un finally, para no tener que hacerlo dos veces, es decir que state.isFetching es igual a false de vuelta. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos más o menos bien? Sí, acá preguntan, Emir, preguntas esto. Sí, la URL y las opciones van en la función default. ¿Por qué? Porque esto, por ahí parece raro, pero esto es una función en realidad. O sea, más allá de que estoy haciendo referencias a estas cosas, el red no lo necesito. Esto en definitiva es una función. Esto que tengo acá es un error de TypeScript porque instalé Deno, el plugin de Deno, y ahora me tira linting de TypeScript, pero no le den bola. Esto que está acá es una función, entonces lo uso como cualquier función de JavaScript y eso es un poco lo que tenemos que entender ahora. Está mucho más orientado a JavaScript plano, si bien obviamente trabajamos con la API reactiva de Vue, todo lo demás es JavaScript plano. Entonces ya tengo mi función fetch, voy a venir al app, voy a ocultar la pregunta, y ahora voy a sacar el high este de acá, así no confunde. Bueno, lo voy a dejar. Así después subo el código y lo tienen todos. Y voy a hacer un import. Un parámetro, en realidad, un patrón que se utiliza es ponerle use a las funciones. En vez de, digamos, no sé, counter, sería use counter. Y este patrón viene, por ahí un palo, viene un poco del lado de React Hooks, que bueno, esto está
conceptualmente basado en React Hooks. La idea viene de ahí, con una vuelta de rosca por ahí o con un ajuste que el core team de Vue cree que es mejor para el uso, pero en definitiva es ese mismo concepto aplicado a Vue. Y acá voy a hacer lo mismo, voy a usar un useFetch y voy a importar mi función fetch. Una vez que tengo esto acá, de la misma manera que hice con counter, yo lo que podría hacer es, voy a entrar a alguna API REST, esta JSON placeholder. A ver. Acá está. Voy a entrar a tener una URL como para hacer alguna prueba de algo. Vamos a hacer un post. Bueno, me voy a traer esto de acá. Y esto lo que me permite es, como les decía, hacer simplemente una interacción HTTP. Voy a copiar la URL y acá voy a decirle que quiero crear una variable. Recuérdense que tenemos res, tenemos error, tenemos, ¿qué más? IsFetching y tenemos fetchData, que es la función para disparar. Y todo esto sale del uso, voy agarrando la pantalla, así se ve bien, pero sale del uso de la función useFetch, que tengo ahí arriba, que recibe como URL, recibe como primer parámetro la URL, y como segundo parámetro options, pero como estoy haciendo un get súper tradicional, no debería necesitar pasar ningún tipo de options. Entonces, fíjense que es lo mismo que hice para counter, o sea, un ejemplo por ahí un poquito más complejo, pero es lo mismo que hice para counter. Pienso en el código, me dice acá mi amigo Cremona, gracias. Es lo mismo que hice para counter, o sea, no cambia nada, más allá de que parece una función más compleja. Lo que me cambia ahora, o lo que tengo que hacer ahora, es decidir qué quiero hacer con esto, ¿no? O sea, useFetch me da o me dispone estas 4 cosas. Bueno, ahora yo puedo elegir qué hacer y cómo manejar estas 4 cosas. Entonces voy a hacer algo más simple. Voy a disponer de res, por ahora error no lo voy a usar. Voy a disponer de isFetching. Y el fetchData, en lugar de exportarlo, lo voy a usar internamente. O sea, como decía Facu antes, el setup ahora funciona como el created, entonces yo acá podría hacer directamente fetchData. Fetch. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Si no me equivoco, lo único que faltaría es, recuerden, ¿no?, que este fetchData es la función que yo mismo creé. O sea, está adentro de fetch. Y es una función que interactúa con la API de fetch, ¿sí? No devuelve nada, porque yo no quiero que devuelva nada, lo único que quiero es que setee lo que saca, digamos, o sea, en mi app no me importa manejar el asincronismo. Yo lo que quiero es que una vez que resuelva la promesa, que resuelva la interacción, que simplemente se encargue de popular las propiedades state, bueno, en realidad res, error, fetching, etc. Y acá hacer uso de esas propiedades. Entonces, lo que voy a hacer es, comento un poquito lo que está acá, ¿sí?, para que no moleste, y voy a hacer algo más rusticón. Pongo un code. Y acá adentro simplemente voy a hacer un render de res. Vamos al browser. Y si se fijan acá, que obviamente no se entiende nada, pero bueno, por lo menos pueden ver que hay un JSON que probablemente esté viniendo de la API, no les estoy mintiendo. Lo podemos chequear en las herramientas acá de... Voy a ir cerrando esto. Lo podemos chequear acá. En Network. Vamos de vuelta. Y acá tengo... Esperen que está complicado de scrollear con tanto zoom, pero vamos a venir acá. Vamos de vuelta. Ahí está, post, ¿sí? El rico es a la API de JSON Placeholder, donde obtengo los posts. De hecho, bueno, acá tenemos, no sé, user ID y title. O vamos a poner title directamente, vamos a ser un poco más prolijo. Puedo poner acá un UL, no me está tomando esto ahí. Y podemos poner un li. A ver si me meto, tampoco. Con un before, ¿sí? O sea, las directivas son exactamente iguales. Entonces, decimos before p
inRes o post. Vamos a hacer semánticos, así se entiende bien. Y vamos a cerrar este LI. Y acá simplemente le voy a decir que me muestre el title del post. Fíjense que esto es view tradicional, básicamente. Acá me debe estar diciendo que me falta el key, así que vamos a poner key para que view no se enoje, post.id. Y ahora sí, ya tenemos básicamente la interacción con la API. Ahí pueden ver de forma más prolija que cada uno de estos vendría a ser un post de los que estamos obteniendo. Una cosita más que podría llegar a cambiar acá es, bueno, por ahí no quiero hacer que fetch data se ejecute en el created, pero bueno, como es una función, yo tengo control, entonces puedo directamente exportar o retornar el fetch data. Lo saco de acá y podría tener un botón, vamos a usar este mismo botón, ya está ahí renderizado. Ponen acá, y en lugar de increment que haga un fetch data, ¿no? Fetch data. Acá ponemos, no sé, cargar. Y ahora, esto en teoría, cuando le doy clic a cargar, ¿sí? Hace la interacción con la API. O sea que, básicamente lo que hice fue crear una función que hace una interacción con la API de fetch, pero que además le acopla, digamos, la respuesta a lo que sería su, digamos, a lo que sería un objeto reactivo que yo creé anteriormente, ¿sí? Entonces, simplemente voy disponiendo de este objeto reactivo en el lugar donde lo quiero utilizar y puedo exportarlo a través del return para poder reutilizarlo después en el template. Es el mismo ejemplo que hice con el counter, por ahí con algo un poco más útil, que la idea era eso, ¿no? Poder plasmar este concepto en algo más real que usamos todos los días, que no sé si este es el patrón más correcto, ¿sí? O sea, esto es algo nuevo y van a ir surgiendo un montón de cosas. No sé si es la manera más correcta, pero me parece que es una manera bastante ejemplificadora de para qué está bueno utilizar este tipo de cosas. Vamos a ver si hay algunas preguntas. ¿Siguen funcionando los map helpers de Vuex? Mira, bueno, genial que estás desde Suiza, buenísimo. Espero que anden bien por allá. Sinceramente no lo sé, no me metí todavía mucho en la versión 3 en lo que sería la versión 3 de las herramientas o las versiones que soportan Vue 3, tanto de Vuex o del router, entonces no sé exactamente qué cambios hay en la API, pero sí imagino que la manera va a ser bastante similar. No creo que sea map state porque no sería necesario, me parece que sería que el patrón nos va a ir orientando a hacer esto, ¿no? Me imagino que vamos a hacer algo más así que un map state. Pero bueno, la verdad no sabría decirte, es más una suposición que otra cosa. Creo que un poco el paradigma este lo que va a hacer es cambiar la forma en que se trabajan o se codean los plugins también, ¿no? O sea, todas las herramientas de Vue van a empezar a migrar en paradigmas en cuanto a eso. Me gustó mucho el cambio, me parece que es para peor, pero lo que más me gustó del cambio es que es opcional y que no necesariamente vos, tu equipo, tu proyecto o tu idiosincrasia necesiten usar esta API y que no necesariamente mañana tengas que salir corriendo a migrar tu aplicación a esta API. Creo que esto está muy bueno, como decía antes. Equipos muy grandes, proyectos de gran escala, equipos o proyectos donde se trabajan muchas personas en un mismo componente. Por ahí equipos que están usando un poco más o que tienen un poco más de seniority, o que necesitan ese, por ahí 5% de los proyectos que son de gran escala de lo que es el ecosistema, y sobre todo también el que trabaja con TypeScript. O sea, bueno, un detalle no menor es que toda la versión de Vue nueva está hecha en TypeScript. Si bien vos no hace falta que lo utilices, es mucho más sencillo ahora cuando vos querés utilizar TypeScript, ¿no? Que es algo que por ahí era un poco difícil en la versión anterior. Entonces, yo creo que si trabajás con TypeScript, sí, ya de entrada tenés que ir acá. Y si no, evaluarlo, ver si te gusta, ver si te cierra. ¿Por qué no tener un mix? O sea, usarlo para algunas cosas, no necesariamente para todo. Como digo, esto es algo nuevo, es un paradigma distinto, que para mí está muy bueno, pero que va a ir revelándonos cosas nuevas a medida que la gente lo empiece a usar, ¿sí? Sobre todo cuando esto esté ya como una versión productiva. A ver si hay algún otro comentario por acá. No sé si es necesariamente más rápido y más liviano. Recuerden que esto se compila, o sea, este código no va directamente a la API, hay un build, y el build supongo que va a manejar lo mismo para cualquiera de las dos versiones. Es una manera que cambia la experiencia de desarrollo, no va a afectar la performance en general. O sea,
vamos a seguir teniendo las ventajas de performance de Vue 3, ¿sí? Que no las mencioné, pero Vue 3 ocupa mucha menos memoria RAM que la versión anterior y es el doble de rápido en síntesis. O sea que en cuanto a performance va a haber un cambio sustancial y vamos a tener esas ventajas, usemos o no esta API. Este es un comentario que está muy bueno, que yo no lo aclaré porque no lo usé, pero la función setup recibe dos argumentos, ¿sí? El primero son las propiedades y el segundo es el contexto. En el contexto, yo tengo cosas como, por ejemplo, ref, ¿sí? De tipo context.ref, creo que es ref, ¿no? Context.attr, o sea, tengo este tipo de cosas. ¿Por qué tengo una variable contexto? Porque fíjense que ya no tenemos más this. O sea, no hay this en ningún lado. Entonces ahí, como dice alguien en los comentarios, o sea, trata de representar las cosas que antes podíamos disponer en this, las tenemos a través del contexto. Y obviamente el primero, se pueden hacer una idea, son las propiedades. O sea, si esto fuese un componente hijo, ¿sí? Si yo tengo mi componente hijo por acá, tipo child component, este componente tiene propiedades custom, como por ejemplo, no sé, un user o algo así. Esta propiedad user que yo estaría declarando acá, la recibiría en el argumento props de la función setup, en este caso del componente child component, ¿sí? No de app, porque este es un componente hijo. Pero props, la idea es justamente eso, ¿no? Recibir todas estas propiedades como argumentos de la función setup. Este es un ejemplo de por ahí, podemos ver más en detalle en otra sesión, pero ya empezar a hablar un poco más de componentes chicos, digamos. Ok. Acá mi productor me cuida mucho la imagen, dice que estoy apagado, voy a prender la luz. A ver ahí. Gracias, productor. Gracias, Morcilla. No, Morcilla no, Cremona eras. Te tiré otra comida. Pero bueno, más o menos esta es un poco la idea. El template puede contener más de un root. Buenísimo, eso ya me había olvidado. Fíjense, algo que es genial. Yo puedo agarrar y sacar este contenedor de acá. ¿Sí? Venir acá me marca el linter que tengo un error, pero porque no está actualizado. Props is defined but never used. Esto lo tendría que sacar, porque no lo estamos usando. Pero vuelvo al código, esto sigue funcionando perfectamente y yo ya no tengo más un único root element. Este concepto se llama fragments. Y los fragments básicamente es eso, me permite tener más de un fragment en cada componente. Entonces no estoy atado a tener que crear contenedores o tener que meter todo dentro de un div, no estoy atado a tener que tener nuevos elementos HTML innecesarios. Básicamente un poco la idea es esa. Hay un montón de cosas nuevas, como por ejemplo hay un componente que se llama Portal, que me permite llevar un código HTML a otra pantalla, por ejemplo, digamos a otro pedazo del componente o al componente principal, lo que sea. Hay un concepto que se llama suspense, que me permite mostrar un fallback mientras un componente sincrónico se está cargando. Hay varias cosas. La idea hoy era hacer más hincapié en la composición API, porque el resto es un poco más... no son detalles, son cosas que están buenas, pero bueno, este es el cambio paradigmático, ¿no? Que tiene la versión nueva y a mi criterio más revolucionaria de lo que es Vue hasta el día de hoy. Esto es un poco la composición API. Esto es un poco la idea, componer a través de funciones, crear funciones específicas, chiquitas, que hagan algo bien, que se dediquen a resolver algo específico y que, bueno, que me permitan a mí reutilizar el código mucho más fácil y tener una lógica basada en un patrón nuevo que creo que va a funcionar muy bien, sobre todo, como decía antes, en determinados tipos de proyectos o en determinados tipos de equipos. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Pueden ir comentando a ver si les gustó, si hay algo para mejorar, eso me gustaría saber también. Es el primer episodio, así que cualquier feedback es súper bienvenido. Y quiero cerrar con algo, mientras voy recolectando ahí un poco las preguntas o todo lo que tengan para decir, mientras sea con respeto, está todo bien. Muy buena clase de hoy. ¿Cuándo será la siguiente? Bueno, la idea es, salvo que haya algún tipo de problema laboral y o familiar, tengo un bebé chiquito ahora también, es tratar de hacerlo semanalmente, todos los miércoles a esta hora. Puede ir cambiando, puede que también hagamos más de una vez por semana, si se copan, puede que por ahí algún día esté aburrido y bueno, me ponga a streamear, que me empezó a gustar un poco la idea.
así que vamos a ver qué sale. Pero sí, en principio es una vez por semana a esta hora. Esto es lo que le quería mostrar, que me parece muy importante de Vue, que son los... voy a poner en pantalla completa, ya que no estoy mostrando más código. Es lo que se llama Vue RFCS, que en realidad es Request for Comments. Entonces, cada vez que el core team plantea algo, que es un poco lo que pasó con la versión, digamos, de Vue 3, donde fueron llegando a la Composition API, ellos arman una propuesta acá y empiezan a recolectar contenido, feedback, opiniones de la gente. La Composition API, les resumo, la versión 3 de Vue arrancó con algo que era la clase API, era algo muy parecido a React, a lo que se usaba en React en su momento. Después se movió a algo que se llamaba la Function API, ¿sí? Que fue como una base a la Composition API, y después se llegó a lo que tenemos ahora. Y todo esto se dio a través del feedback de la comunidad. Obviamente que uno puede dar su opinión y después no le dan bola o van por otro lado. Pero bueno, la idea de ellos es un proyecto meramente open source, o sea, no hay una empresa atrás. Hay muchas empresas usándolo, bancándolo, pero es un core team bastante independiente y open source y bastante democrático. Entonces, la oportunidad que tenemos nosotros como usuarios, también para poder aportar un poco, es dar nuestra opinión de cuando se publican estos RFCs. Hace poco hubo uno nuevo, ¿sí? Que es este de acá, donde Evan incluye 3 propuestas bastante sencillas para mejorar, son todas propuestas de sintaxis, para mejorar un poco ciertas cosas. Por ejemplo, lo que propone es que se puedan importar componentes de esta forma, que a mí esta mucho no me gustó. Lo que propone acá es que en vez de una función setup, nosotros directamente pongamos un script o un tag setup en lo que es el script, por ejemplo, y podamos usar la función setup de esta forma, o sea, sin en realidad tener que usar una función setup. Y este que me gustó mucho es la posibilidad de linkear variables de CSS con propiedades de nuestro script. Esto me parece espectacular y creo que es lo más útil de todo. Pero bueno, son propuestas, están trabajando en esto, obviamente verán si es viable, verán si le gusta a la comunidad además. Pero bueno, está bueno entrar acá, yo de hecho di mi granito de arena, que está por acá. ¿Sí? Bueno, esto no lo había visto, a mucha gente le pareció bien. Creo que también tuve una interacción con Evan, que me contestó por acá abajo. O sea, no es nada especial, o sea, le contestó a todo el mundo, pero está bueno eso, ¿no? Tener por ahí un poco de acercamiento con la gente que hace esto realmente. Acá está, básicamente me dijo que nada, no le cabía mucho, pero bueno, es en definitiva un poco lo que se busca a través de esto, ¿no? Recolectar feedback, tener interacción, saber qué quiere la comunidad y saber si las cosas que nosotros o que ellos están proponiendo nosotros las podemos adoptar y las vamos a querer adoptar. Así que los invito a que estén atentos a esto, me parece una de las mejores formas de enterarnos de buena mano qué es lo que se viene, qué es lo que quieren hacer y además poder participar un poco. Antipatrones o errores de diseño comunes, esto no sé exactamente a qué se refiere Hernán, pero no sé si quieres explicar un poco más eso. Y bueno, nada, creo que eso es todo por hoy. No tengo mucho más para decirle. La verdad que creo que hubo bastante gente. Vi Pispi por ahí que hubo como 50 personas. Me pone muy contento. Ya, como decía, con que me viera mi productor Cremona ya era suficiente para mí. Que esto haya llegado a 50 personas, que se hayan prendido 1 hora y 10 viendo cómo yo hablaba y les contaba cosas. Me parece increíble. Les agradezco mucho. Y bueno, espero que les haya gustado. Tienen mis redes sociales, pueden seguirme en Twitter para mantenerse actualizados de los episodios o de las cosas que vayan surgiendo. También en Twitch. La idea es subir esto después a YouTube, a Twitch. Tengo que terminar de definir detalles para ver cuál es la mejor forma, pero que obviamente esto quede para el que no lo puede ver por alguna razón, después lo tenga disponible. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos por lo menos la semana que viene, el miércoles 5 de la tarde de Argentina. Igual mando después por Twitter los horarios de todos los países. La idea es que toda la comunidad habla hispana sea bienvenida. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado en el primer episodio. Esperemos que sea el primero de muchos.